Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro espacio favorito para estar al día de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las telenovelas turcas que tanto nos gustan, y por supuesto, nuestra pareja estrella, Can Yaman y Demet Özdemir. Estoy emocionadísima de teneros aquí de nuevo. Hoy os traigo un vídeo que sé que os va a encantar, porque tiene que ver con la Nochevieja, una fecha mágica que todos esperamos con ilusión, y con nuestros adorados Can y Demet. Sí, habéis leído bien. Vamos a hablar de una posible, y digo posible, sorpresa inolvidable que podrían recibir o darnos Can Yaman y Demet Özdemir durante estas fiestas. Ya sabéis que siempre intento traeros la información más fresca y jugosa, pero también intento ser lo más objetiva posible, así que vamos a analizar todos los escenarios posibles y a especular un poquito, que para eso estamos aquí, ¿verdad? Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de posibilidades, permitidme que os pida un favorcito. Si aún no estáis suscritos a mi canal, os invito a que lo hagáis ahora mismo. Solo os lleva un segundo, es completamente gratis, y así no os perderéis ninguno de mis vídeos, donde siempre os traigo las últimas noticias, rumores y curiosidades sobre vuestros actores favoritos. Además, me ayudaríais un montón a seguir creciendo y creando contenido para vosotros. Así que no lo penséis más y dadle al botón de suscribirse. Gracias de corazón. Bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué sorpresa inolvidable podrían estar preparando Can y Demet para Nochevieja? Ya sabéis que estos dos, cuando se juntan, son pura magia. Su química en Erkencicus fue innegable y aunque han pasado años desde que terminó la serie, los fans seguimos soñando con una posible reconciliación. Y es que ¿quién puede olvidar las miradas, las sonrisas cómplices y la conexión tan especial que tenían? Esa chispa que traspasaba la pantalla, la complicidad que se sentía en cada escena, ay, Candem, cómo os echamos de menos. Así que, teniendo esto en cuenta, vamos a explorar algunas teorías. La primera, y la que creo que todos los fans de Candem anhelan, es una reconciliación amorosa. Sé que suena a película, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Imaginaos que durante la cena de Nochevieja, o en una fiesta sorpresa, Can y Demet se reencuentran y la chispa vuelve a encenderse. Sería un regalo increíble para todos los que aún creen en su amor. Además, ambos están solteros actualmente, así que ¿por qué no darles una segunda oportunidad? La idea me hace soñar, lo confieso. Imaginen la escena, luces tenues, música suave, la atmósfera cargada de nostalgia, y de repente sus miradas se cruzan. Un instante eterno, un reconocimiento inmediato. Los recuerdos fluyen, las emociones resurgen, y la magia de Candem se apodera del ambiente. ¿Podría ser ese el inicio de una nueva etapa en su historia? Ay, chicas, me pongo sentimental solo de pensarlo. Sin embargo, siendo realistas, esta opción es un poco improbable. Ambos han seguido adelante con sus vidas, y aunque no hay ninguna enemistad pública entre ellos, tampoco se les ha visto juntos desde hace mucho tiempo. Es cierto que han mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación, pero el silencio no siempre significa olvido. Quizás estén esperando el momento adecuado para reconectar, para darle una nueva oportunidad a su amor. La esperanza es lo último que se pierde, mis amores. Así que vamos a explorar otras posibilidades más factibles. Otra opción sería un proyecto profesional juntos. Imaginaos que Can y Demet anuncian, precisamente en Nochevieja, que van a protagonizar una nueva serie o película. Sería una bomba mediática, y estoy segura de que todos los fans estarían encantados de volver a verlos juntos en la pantalla. Además, sería una jugada maestra por parte de los productores, ya que la expectación sería máxima. Piénsenlo por un momento, una nueva telenovela turca con Can Yaman y Demet Özdemir como protagonistas. Un éxito asegurado. Las cadenas de televisión se pelearían por tener los derechos de emisión, las redes sociales explotarían con cada avance, y los fans de todo el mundo estarían pegados a la pantalla cada noche. Sería el regreso triunfal de Candem a la televisión. Esta opción me parece más probable, ya que ambos son actores muy solicitados y podrían encontrar un proyecto que les interese a los dos. Además, los fans de Candem son un público muy fiel, y estoy segura de que apoyarían cualquier proyecto en el que participaran juntos. Quizás una comedia romántica, un drama histórico o incluso una serie de acción. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que vuelvan a trabajar juntos y nos regalen esos momentos mágicos que solo ellos saben crear. Además, un proyecto profesional conjunto les permitiría reconectar de una manera más relajada y profesional.
Podrían redescubrir su química en el set de grabación, sin la presión de tener que ser pareja en la vida real. Quién sabe, quizás traba. Jando juntos la chispa vuelva a encenderse. Nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del espectáculo. Otra posibilidad, un poco menos emocionante pero igualmente interesante, sería una colaboración benéfica. Tanto Can como Demet son personas muy comprometidas con causas sociales, y podrían aprovechar la Nochevieja para anunciar una campaña solidaria juntos. Por ejemplo, podrían recaudar fondos para una organización que ayude a niños necesitados, o para proteger el medio ambiente. Esta opción demostraría su lado más humano y solidario, y les permitiría utilizar su influencia para hacer el bien en el mundo. Podrían organizar eventos benéficos, visitar hospitales, grabar vídeos de concienciación o incluso crear su propia fundación. Sería una forma muy bonita de celebrar la Nochevieja y de dar ejemplo a sus fans. Aunque no sea una reconciliación amorosa o un proyecto profesional juntos, una colaboración benéfica sería una forma muy bonita de celebrar la Nochevieja y de dar ejemplo a sus fans. Además, demostraría que, a pesar de todo, siguen manteniendo una buena relación y que están dispuestos a trabajar juntos por una buena causa. Quizás esta sea la opción más realista y madura, una forma de demostrar que han superado sus diferencias y que están comprometidos con un futuro mejor. Y por último, la opción más realista de todas, que no haya ninguna sorpresa. Sí, lo sé, es un poco decepcionante, pero también es importante ser realistas. Puede que Can y Demet simplemente disfruten de la Nochevieja con sus familias y amigos, y que no tengan ningún plan de anunciar nada especial. Al fin y al cabo son personas normales y tienen derecho a disfrutar de sus vidas privadas. Además, no tienen ninguna obligación de dar explicaciones a nadie sobre lo que hacen o dejan de hacer. Es importante respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Así que si no hay ninguna sorpresa, no debemos sentirnos decepcionados, sino simplemente respetar su decisión. Quizás estén cansados de la atención mediática y prefieran pasar la Nochevieja en un ambiente tranquilo y relajado. O quizás estén concentrados en sus proyectos profesionales y no tengan tiempo para pensar en otra cosa. Sea cual sea la razón, debemos entenderla y aceptarla. Pero no perdamos la esperanza. Aún quedan unos días para Nochevieja, y cualquier cosa puede pasar. Quizás de repente Can y Demet nos sorprenden con una publicación conjunta en Instagram, o con una aparición sorpresa en un programa de televisión. Nunca se sabe. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y Can y Demet son expertos en mantenernos en vilo. Además, las redes sociales son una herramienta muy poderosa para conectar con los fans. Quizás decidan enviar un mensaje de felicitación conjunto, o compartir una foto de un encuentro casual. Cualquier cosa es posible. Así que estemos atentos a sus perfiles y no nos perdamos ninguna novedad. Lo que sí es seguro es que, pase lo que pase, estaremos aquí para contároslo todo. Así que estad atentos a mi canal, porque os mantendré informados de cualquier novedad. Seré vuestra reportera más fiel, vuestra fuente de información más fiable y vuestra amiga más sincera. No os defraudaré. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Para resumir un poco, hemos hablado de las posibles sorpresas que podrían darnos Can Yaman y Demet Özdemir en Nochevieja. Hemos explorado varias teorías, desde una reconciliación amorosa hasta un proyecto profesional juntos, pasando por una colaboración benéfica. También hemos considerado la posibilidad de que no haya ninguna sorpresa, y hemos intentado ser lo más realistas posible. Pero al final, lo importante es mantener la esperanza y disfrutar de la magia de la Nochevieja. Y por supuesto, seguir apoyando a Can y Demet en todo lo que hagan. Son dos actores talentosos, carismáticos y comprometidos, y se merecen todo nuestro cariño y admiración. Sigamos soñando con Can Dem y esperemos que el futuro nos depare muchas sorpresas. Quiero daros las gracias de corazón por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Me encanta compartir mis ideas y teorías con vosotros, y leer vuestros comentarios. Sois mi inspiración, mi motivación y mi razón de ser. Gracias por estar ahí. Por eso os animo a que me dejéis vuestra opinión en la sección de comentarios. ¿Qué sorpresa os gustaría que os dieran Can y Demet en Nochevieja? ¿Creéis que es posible una reconciliación amorosa? ¿O preferiríais verlos juntos en un nuevo proyecto profesional? ¿Cuál es vuestra teoría más loca? Dejadme vuestros comentarios, que me encanta leerlos.
Compartamos nuestras ideas, nuestras emociones y nuestros sueños. Juntos somos más fuertes. Y por último, pero no menos importante, os pido que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais un montón a seguir creciendo y creando contenido para vosotros. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción son una muestra de apoyo que me llena de alegría y me impulsa a seguir adelante. Gracias de corazón. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recordad, mis amores, nunca dejéis de soñar con Candem. La magia existe.